Hoy todos creemos tener una voz en las redes. Un tweet, una historia o un post puede parecer un acto de protesta, pero ¿realmente genera un cambio o solo nos hace sentir parte del movimiento? Para responderlo, hoy en Especialistas conversaremos con Marco López Paredes, experto en comunicación digital, redes sociales y cultura contemporánea, para entender el poder y los límites del activismo digital. Bienvenido, Marco. Aquí vamos a hablar sobre el activismo digital. ¿Nos puedes comentar cuál es tu definición de activismo digital? Muchas gracias por el espacio. El activismo digital lo podemos determinar como una forma de participación social y democrática a través de la cual se difunden contenidos de interés social, ya sean ambientales, temas de género y otro tipo de elementos que nos permiten ver las realidades desde otros contextos, pero además enfocados en una amplificación de una esfera digital en donde participan las redes, pero también la sociedad en pleno tiene la posibilidad de interaccionar con estos contenidos, estas formas de pensamiento y también esta manera de sumarse a estos ideales. En Ecuador, figuras como Nina o Elena Wallinga han mostrado con sus redes sociales que han amplificado sus luchas ambientales y también visibilizado un poco de las comunidades amazónicas. Entonces, ¿qué representa este caso de activismo digital en el Ecuador? Son casos muy interesantes. Hay que tomar en cuenta que en el mundo digital siempre pasa algo, casi siempre en los contextos locales en donde aparece el activismo digital, casi no tiene repercusión, sino que más bien la repercusión viene cuando agentes externos o desde otros países empiezan a considerar todo lo que ahí se publica, se dice y se comenta, y luego a través de ese ruido que se genera, hay un rebote hacia donde en realidad es el cuestionamiento del contexto. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos es el activismo de la Amazonía o por la defensa de la Amazonía. Pero también implícito en esto tenemos un activismo enfocado hacia el género, cómo las comunidades y las mujeres de la Amazonía también pueden salir adelante, desarrollarse bajo esta necesidad del respeto local de la cultura, pero también de la naturaleza. Lo que ocurrió ahí fue que primero todo el tema de Nina Wallinga explotó en el extranjero, explotó en el buen sentido de la palabra, y luego se empezó a tomar en cuenta aquí cómo ese activismo tenía una participación tan importante y empezó a tener repercusión local. Por un lado tenemos la defensa de la naturaleza, pero por otro lado también tenemos la difusión de la cultura que hace que ese activismo sea global. No únicamente se queda en la idea de defender la Amazonía a través de los árboles, las especies, animales que ahí habitan, sino que también alrededor de eso se ha generado mucha información sobre cómo es el comportamiento y la cultura de quienes habitan en estas regiones. Y eso es un punto muy importante porque es una forma de difusión de cultura propia de contextos para las generaciones digitales. Claro, ¿y cuáles son algunos ejemplos que nos podrías dar del Ecuador o del mundo entero donde se muestra este activismo digital que haga cambios reales, que sean fuera de la pantalla? Más que ejemplos concretos, lo que podemos tener es causas, ¿no? Yo siempre dentro de lo que investigo alrededor de estos temas hemos podido notar que tenemos causas más que personas. Aparecen siempre uno o dos destacados por ahí. Tenemos el caso de Greta y otros elementos de la lucha del ecosistema, del ambiente, luchas sociales, pero digamos que ellos forman parte de un colectivo mayor, son simplemente la muestra de. Pero lo que sí ocurre es que se empiezan a generar por temporadas discusiones a través de desarrollo social, el desarrollo social enfocado a través de los ideales que decía antes, por ejemplo, la igualdad de derechos, tenemos el tema de la no violencia o las no guerras que aparecen. Hay casos súper importantes, no nos olvidemos del caso de la lucha racial en los Estados Unidos, que fue sobre todo llevada a través de las redes, ¿no? Esa fue totalmente activismo digital. Y lo que ocurrió ahí no fue la persona, no fue el afectado quien falleció, sino todo el movimiento que se gestó alrededor de la causa de mostrar una realidad que en los Estados Unidos, por ejemplo, era latente. Ahora bien,
hay algo que también hay que analizar, es que así como nos unen estos ideales, también nos fragmentan. Claro. Es un tema muy interesante alrededor de esta discusión. Y lo que hemos visto es que el activismo digital también lleva de por medio mucha polarización. Y es una polarización que a veces supera la propia democratización de la comunicación que se busca o de la lucha de causas, y terminamos como una sociedad dividida o separada con lesiones de estructuras súper fuertes que además se fundamentan o crecen alrededor de los contextos digitales. Una de las muestras recientes que podemos tener es el paro que terminó hoy justo, pero lo que deja alrededor de esto es una discusión y una polarización muy marcada. ¿Podrías decir cuáles serían como los elementos clave que utilizan estas causas para maximizar la eficacia más allá de que solo comenten o que le pongan un me gusta? Yo creo que en la evolución lo que podemos ver hasta ahora es que ya se manejan muy bien, por ejemplo, cómo se estructura la narrativa alrededor de lo que se hace. No solamente es una idea que se publica, sino que es una serie de contenidos que está pensado en abonar a la idea, en donde en cada uno de estos elementos podamos juntar a las personas alrededor de lo que estamos promoviendo. Por ejemplo, si la lucha es ambiental, todo lo que se gesta alrededor de eso son imágenes, videos y también es texto, ¿no? Hay que considerar que ahora las plataformas digitales, desde la idea del contenido que se produce, nos exigen mucho eso, trabajar en una plataforma totalmente multimediada, pero que además debe estar muy bien pensada en los públicos a los que se dirige. Fíjate que en el caso de Nina Walinga, ¿qué es lo que ha ocurrido? Muchos de la producción que ella tiene también han sido traducidos a otros idiomas, no desde sus propias cuentas solamente, sino desde otros elementos que ayudan a replicar su contenido como ya una causa global. Entonces, fíjate el poder que hay ahora de lo narrativo. Yo creo que ahí está el éxito de cómo estas condiciones van generando, sumando personas. Hay algo que es importante también de notar aquí, y es que el trabajo de quienes promulgan o promueven estos elementos de luchas sociales, de democratización social a través de plataformas digitales, tienen que analizar muy bien las audiencias a las que se dirigen, porque no es lo mismo hablarle a un joven que a un adulto que le interesan otro tipo de contenidos alrededor de las propias causas. Entonces yo creo que eso se ha ido llevando muy bien, se ha perfeccionado con el tiempo, y por eso es que van juntándose cada vez más personas al activismo digital. ¿Cuál ha sido la evolución del activismo digital? O sea, ¿cómo se volvió a hacer, el término activismo digital? Porque antes era activismo frente a frente y ahora digital. ¿Cómo ha sido esa evolución? A ver, aquí hay algo que es importante, y es que el activismo digital lo que permite es la amplificación de los mensajes. Entonces, en lugar de que el activismo haya sido en auditorios o en plazas como se hacía antes, ahora un comentario de alguien que tiene un grado de influencia sobre la sociedad en determinados temas en segundos puede ser amplificado, ¿verdad? Yo creo que esa es la evolución mayor, si queremos. Pero también, por otro lado, lo que tenemos es este sentido de exponer las ideas a grupos que vuelven compleja la discusión. Y eso no es tan democrático, aunque parezca un antagonismo lo que te estoy diciendo, porque la idea es que mientras más participación haya, sea mejor, ¿no es cierto? Claro. Pero en lo digital no siempre el activismo desde lo social es importante, y te voy a explicar por qué. Lo que ocurre es que cuando tú tienes, por ejemplo, una alta participación de bots, estás generando un tráfico inusual dentro de una posición o una persona. Y lo que haces ahí es disfrazar la idea de que algo es muy importante para todo el mundo si se vuelve tendencia o es un trending topic, y resulta que no, que es falso. Entonces también se puede llegar a eso, a crear ideas falsas de apoyo, que comúnmente en los contextos políticos o de polarización es donde más se ve esto. Lo que te puedo decir con datos es que en el último proceso electoral de presidente en el Ecuador teníamos una participación digital de más del 75% de votos en las dos partes. ¿Cómo creerías que se va a seguir evolucionando en los próximos 5 a 10 años? A
A ver, yo creo que algo que cambiaría? empieza ya a discutirse mucho es también la regularización de la comunicación en contextos digitales. La gente tiene mucho miedo a que te corten o te coarten las libertades de expresión, Claro. todos los valores máximos alrededor de la idea de libertad de expresión, pero yo creo que sí es importante poner ciertos filtros en lo digital. Ya la Unión Europea tiene algunos reglamentos, Estados Unidos está trabajando en eso, Chile tiene, Brasil tiene temas también que son muy importantes y son ejemplos para poder mirarlos, porque el momento en el que las redes sociales no están reguladas, lo que ocurre es que ahí pasa cualquier cosa, es un terreno sin árbitro. Entonces eso también vuelve peligroso el ámbito de discusión, por lo que te digo, o sea, hay muchas lesiones de concepto alrededor de las ideas, mucho hate, muchísimo hate. Y también hay mucha exposición de riesgos. Por ejemplo, nosotros no tenemos regulado el uso biométrico del ser humano en el país. Y si te roban tu biometría es un tema súper complejo, Claro, porque se entran a están todo robando lado. tu rostro, se están robando tu voz, que es lo que la inteligencia artificial permite. Entonces hacen un montaje de tu rostro en cualquier situación y nadie está en capacidad de decir si es verdad o no. Entonces fíjate a lo que estamos expuestos y de lo que no estamos protegidos. Entonces yo creo que lo que va a pasar o lo que debería pasar en el mediano plazo es que tengamos una discusión sincera sobre hasta dónde el contenido digital es útil, pero también hasta dónde tenemos responsabilidad sobre las cosas que hacemos en un mundo digitalizado. Muchas gracias, Marco. Estuvimos aquí en Especialistas con Marco López Paredes, que nos explicó un poco sobre el activismo digital.